Pues proseguimos y una vez que hemos visto el contexto o el paradigma todavía mejor misionero y misionológico del concilio en cuanto tal, por las prácticas concretas, unas en defecto podríamos decir, por los problemas que estaban surgiendo en Europa y en las iglesias de antigua tradición, y por otro lado con la riqueza y la vida del aporte, de las aportaciones de las prácticas misioneras de las iglesias jóvenes, pues se fueron creando una serie de temas, de conflictos, de problemas, no en el concilio en cuanto tal, sino que estaban ahí en la realidad concreta, y desde ahí hemos intentado presentar un poco cómo el propio concilio a nivel general pues fue intentando dar respuestas a esas situaciones. Ahora damos un paso más y nos centramos en el decreto ad gentes en cuanto tal. Y permitidme que os lea un texto, que fue escrito hace unos años ya, en concreto en el 2008, en un libro de Eloy Bueno, La transmisión de la fe, una iglesia de puertas abiertas. Y él ya en ese momento dice, el acontecimiento conciliar Nuevo Pentecostés ha marcado la ruta de una iglesia que desea situarse en diálogo como continuadora de las misiones del Hijo y del Espíritu, desde el lontanaro amoroso del Padre para todas las personas y todos los pueblos. Ello ha llevado a la Iglesia a interrogarse práctica y teológicamente sobre sí misma, discerniendo el cambio de época en el que vivimos. Peculiar relieve en el conjunto conciliar adquirió el decreto ad gentes. Bien es cierto que desde el punto de vista mediático, otras cuestiones tratadas por el concilio han ido suscitando una mayor atención debido a su carácter polémico y a su repercusión social, el diálogo con el mundo, la participación de los laicos, la teología de la liberación. Y ahora le cito textualmente, dice, pero aunque no se reconozca todavía en su alcance, este dinamismo es, desde nuestra perspectiva, se refiere a ad gentes, uno de los más claros procesos de recepción de la doctrina conciliar en el conjunto de la Iglesia. En perspectiva histórica, y ello se irá viendo con mayor claridad en el futuro, la figura de la Iglesia depositada por el Vaticano II quedará modelada por este hecho. La lógica de ad gentes se irá haciendo vida y carne en todas y cada una de las iglesias, independientemente de su lugar geográfico, lo cual no es más que el reencuentro de la Iglesia con el dinamismo de la transmisión de la fe en la que ella existe y que la constituye en estado de misión. Puede parecer, cuando Eloy lo estaba trabajando y luego lo escribió, digo, qué exagerado que eres. Digo, pero bueno, como barres para casa, te lo admito. Se lo decía en broma, pero también un poco en serio, ¿no? Pero yo creo que inconsciente o preconscientemente, no digo que sea un profeta él, pero que ahora, del 2008 al 2022, estamos viendo, la gente igual no le gusta a los teólogos o a los formadores, igual no les gusta citar ad gentes, ¿no? Porque igual, que me perdonen, ni lo conocen, ni lo han leído. Pero la lógica de ad gentes, no digo que por desgracia, sino porque es así, se va imponiendo en todo el mundo mundial. Incluso en las iglesias que nos creíamos la reserva espiritual de Occidente. El tema del primer anuncio, el acompañamiento, la hospitalidad, la acogida, van surgiendo. ¿Por qué? Porque, como veremos, la Iglesia se está resituando o estamos reconociendo el resituamiento que la Iglesia debe tener. Y en el fondo no estamos más que aceptando, pero permitidme la ironía, el dogma de que la Iglesia es misionera por naturaleza. Y lo hacemos, por desgracia,
motivados pues, por las circunstancias urgentes. Nadie es perfecto, lo ideal hubiese sido que cada iglesia, cada responsable, cada movimiento, cada instituto lo fuese acogiendo desde la lógica propia de enclavarse en una iglesia que es misionera por naturaleza. Pero bueno, así son las cosas, es como aquello que mucha gente, a mí me duele, ¿no? Dice, es que ahora como hay pocos curas, pues eso es una bendición para que los laicos tengan más protagonismo. Digo, pues mala solución, mala solución. Entonces los laicos están para cuando los curas no podemos. Entendedme la lógica de fondo, no quiero decir que por desgracia comentábamos que en América Latina, en África, en Roma, en España, pues el clericalismo no desaparece. A veces cuando el Papa Francisco empezaba a hablar con esas palabras tan fuertes, yo me asustaba un poco, digo, igual si modula el tono es mejor. Y con esa ironía que me caracteriza les decía a los alumnos, digo, ¿será que en Argentina también hay clericalismo? Digo, pensaba que solo era en España, ¿no? Entonces desde ahí, como la lógica adyentes tiene que ir modulando, y nos vamos a centrar en concreto en el decreto en cuanto tal, ¿no? Hace unos años, al cumplirse los 40 años, en la Facultad de Burgos, desde el Instituto de Misionología y Animación Misionera, solemos hacer cada 2 años lo que llamamos los simposios de misionología. Y en el 2006 dedicamos el simposium al decreto adyentes, desarrollo conciliar y recepción posconciliar. No es por hacer propaganda, pero simplemente que sepáis, aquí en la casa supongo que habrá algún ejemplar. En Burgos no sé qué pasó, si se quemaron o se tiraron las cajas del 13, es el número 13, porque siendo un documento muy bueno, pues hay muy pocos ejemplares, ¿no? Pero ahí pues se trató el tema y está publicado, y yo en concreto pues voy a seguir o voy a tomar algunas cuestiones de cara a la exposición esta, ¿no? En primer lugar, la primera exposición que se hizo es la génesis y el contexto del decreto conciliar, que lo hizo Eloy Bueno. Luego el sentido teológico de la misión, Jan-Nicole Sani. Dinamismo y etapas de la acción misionera, Roberto. Génesis y protagonismo de las iglesias jóvenes, José Ramón Villar. Y luego el misionero, un carisma eclesial, José Manuel Madruga. Cooperación y animación misionera en España, Anastasio Gil, ¿no? Y en concreto, el tema de la génesis, pues ya insinuábamos antes que este decreto fue muy difícil de elaborar, por los motivos que iremos diciendo. Yo no voy a entrar ahí, es para perderse. Aquí tenéis una exposición muy buena de Eloy Bueno, no por el apellido solo, sino porque él profundiza los temas, y empieza citando a un teólogo, a Brotés, que dice que valorando el proceso de la recepción de oyentes dentro de la hermenéutica global del proyecto en el que se inserta, lo presenta como paradigma de la evolución acontecida en el seno del evento conciliar. En sus inicios no había más conservador que el esquema sobre las misiones, y nada más penoso que el clima de desconfianza y embarazo que dominaba en la citada comisión en el periodo de transición entre finales de 1962 y la reapertura del concilio en septiembre de 1963. El camino que va del esquema inicial, sometido a una fuerte crítica, al decreto reelaborado al final, es un recorrido lleno de insidias, pero igualmente una posibilidad para irse abriendo al mundo y enriquecer su contenido doctrinal. Este es uno de los aspectos positivos del Vaticano II. Podemos decir que este decreto pues es un poco paradigma de lo que fue la evolución, profundización y apertura de todo el Concilio Vaticano II. Algunos autores protagonistas, Monseñor Pavetti,
reconoce que se trató de un íter fatigoso. Y luego el mismo cardenal Canfalonieri consideraba el documento el más tormentoso que se había presentado ya por cuarta vez a la comisión. Sabéis que al principio la idea del concilio era, bueno, pues hay que hablar de las misiones, pues hablemos un poco de los aspectos jurídicos, porque no habían sido integradas en la misión de la Iglesia, ¿no? Entonces desde ahí se fueron elaborando diversos esquemas. El tema misionero, por motivos diversos, fue apareciendo con fuerza y hizo que se tuvieran que elaborar muchísimos documentos. Es más, en un momento intermedio, estando ya de Papa Pablo VI, al final ya casi con el esquema de las 13 proposiciones que llamaban, que al final eran 14 y al final quedó orillado, pues el relator le invitó, cosa que no solía ser normal, que el Papa bajase a las votaciones. Y si bajaba era para darle apoyo al relator y decir, venga, voten ustedes que sí, que estamos ya todos hartos del tema, ¿no? Y lo que es, supongo que el Espíritu Santo y no tanto el diablo, pues con la presencia y ese respaldo del Papa Pablo VI, el documento fue echado atrás. Y lo grandioso, aparte de las claves teológicas que veremos, es lo que decíamos en la charla anterior. Fue el penúltimo documento aprobado, el último fue Gaudium et Spes, pero el que mayores sí recibió de todos ellos, también es indicativo, viéndolo a la luz de todo ese camino tormentoso, ¿no? Bien, desde ahí el documento, yo suelo decir, y lo digo de verdad, que lo mejor en estos casos de entrada es leerlo despacio, o mejor aún, después de lo que es la evolución, y desde, comentaba antes, hace poco, con alguno de vosotros, releerlo a la luz de la reflexión y la evolución posterior, pues se le ve frescura, incluso horizontes, a mí al menos me ha pasado, seré muy limitado, horizontes que no habías visto o cosas que no dabas importancia, dice, anda, pues si luego esto, Evangelii Nuntiati, pues si luego esto, Redemptoris Missio, pues si ahora el Papa Francisco, entonces quiere decir que es una gran obra con todas sus limitaciones, ¿no? Y que, querámoslo o no, pues su lógica, como decía Eloy, y lo he puesto de pórtico, va a ser la que va a marcar el horizonte y la perspectiva de la Iglesia en el mundo actual, ¿no? Este documento, pues consta de 5 capítulos. El primero es los principios doctrinales, el segundo la obra misionera, el tercero las iglesias particulares, el cuarto los misioneros, el quinto la ordenación de la actividad misionera y el sexto, que me había olvidado, la cooperación. A juicio de los entendidos, dicen que el documento en sí pues es de un gran valor, pero que especialmente son los capítulos primero, segundo y tercero. ¿Por qué? Porque cuando habla de los misioneros, de la ordenación de la actividad misionera o de la cooperación, pues evidentemente supone un avance y situarlo en un cuadro mucho más amplio, pero que todavía puede más un poco la influencia preconciliar, podríamos decir. Y lo que ocurre en estos documentos de trabajo, que al final, cuando son muy largos y se les ha dado muchas vueltas, pues lo que más perfilado, cuando se sigue un orden cronológico, pues suele ser los primeros y los últimos ya, como pasan las tesinas o las tesis, ya en el último capítulo, corriendo, dice que me tengo que marchar, que... Y entonces eso se suele notar un poco como a nivel lingüístico, podríamos decir, ¿no? Entonces, desde ahí vamos a comenzar primero con los principios doctrinales. Aquí la gran discusión estuvo en que, dada toda la evolución del decreto, pues mucha gente pensaba que no había que hacerlo. Cuando se vio la necesidad de situar la misión en el misterio, palabra clave que luego explicaremos, de la historia de la salvación o de la economía de Dios,
pues incluso algunos que lo veían dicen, pues si ya está eso en Lumen Gentium, en la Constitución sobre la Iglesia. Y algunos se emperraron. Yo, sin ser gran conocedor, digo que gracias a eso la actividad misionera y la propia Iglesia han adquirido, al menos teóricamente, la raigambre que tienen. Si no se hubiese quedado simplemente en unas cuestiones mejor o peor. Tanto para Lumen Gentium, en ese giro copernicano que decíamos, empecemos hablando no de la Iglesia, sino del origen de la Iglesia de la Trinidad y para los hombres, ¿no? Pues en la misión también dice, empecemos hablando en el origen de la misión, ¿no? Y desde ahí, pues situarnos en ese prefacio que aparece en el número 2. La Iglesia peregrinante es por su naturaleza misionera, puesto que toma su origen de la misión del Hijo y de la misión del Espíritu Santo, según el propósito de Dios Padre. Este propósito dimana del amor frontal o de la caridad de Dios Padre, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto que ya no suena, que suena también, es lo que realmente ha dado y creo que tiene que seguir dando sentido a la misión y a la propia vida de los misioneros y misioneras, los mejores hijos de la Iglesia, dicen los papas, y yo lo comparto. El domingo lo decía de forma sencilla en las comunidades, y había gente mayor que me decía así con la cabeza. Todavía no están acostumbrados a dialogar, eso ya es mucho para los pueblos de la Castilla profunda, ¿no? Pero notas las reacciones de la gente cuando son comunidades pequeñas y vas conociendo, ¿no? Entonces, desde ahí, si esto no tuviera sentido, entonces decimos, en cierto paralelismo, prácticamente idéntico, aunque no del todo, con Lumen Gentium. Pero curiosamente este tema parece ser que vino muy influido por las reflexiones misionológicas de algunos teólogos de la Reforma. Incluso en la Iglesia católico-romana, algún pecado tenemos, alguno muy gordo también, por desgracia, ¿no? Pues se veía como sospechoso. ¿Qué tiene que ver las misiones con la missio Dei? Y digo yo a los alumnos, eso no hay que traducirlo, ¿no? Es facilito. Con la misión de Dios. Yo cada vez estoy más convencido que eso es lo que a nivel personal, comunitario, eclesial y como aportación del amor es lo que puede dar un sentido y un horizonte. Descubrir en definitiva a un Dios que tiende sus dos brazos para abrazar al mundo. Aquí no lo citan. Hay una expresión muy bella de Irineo de Lyon, primeros pensadores cristianos, que luego repitió algún santo padre y que a mí me parece preciosa. Dios Padre tiende sus dos manos, el Hijo y el Espíritu, para abrazar al mundo. Y hoy es el día que la uso mucho, tanto en mis escritos como en mis charlas, ¿no? Porque me parece evidente. Si no se hubiese dado ese movimiento de lo que llamamos la Trinidad inmanente, las relaciones inmanentes entre el Padre, el Hijo y el Espíritu, y como el amor, cuando es verdadero, siempre es creativo y fecundo, no se hubiese podido dar lo que llamamos la Trinidad económica. Y todo esto, el decreto Adyentes lo exhorta en una palabra clave, el amor frontal. Es curioso, releyendo, a mí me ha llamado la atención eso, perdonad que hable de mis debilidades, soy tanto, ¿cuántas veces se alude a la palabra amor o caridad? ¿Cuál es la conclusión? Pues que en el fondo la misión, algo que ya lo sabéis, que luego Redentoris Missio repetirá también, no es otra que el hablar, el comunicar con obras y palabras, que diría Dei Verbum, de un Dios que es amor, o mejor, que es amar. Entonces, desde ahí pasa a hablar de la misión del Hijo en pro de la salvación,
para establecer la paz o la comunión, o incluso en otros textos se habla de la reconciliación, idea que a nivel misionero, misionológico, cada vez adquiere más importancia y que se veía también en ciertos ambientes eclesiales como una pérdida de la identidad, de lo que es la especificidad de la misión del Dios cristiano. Pues la reconciliación como horizonte, porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, porque Dios quiere que todo y todos seamos uno hasta llegar a la plenitud de la eternidad, ¿no? Y entonces, reconciliación que da en los ambientes de diálogo ecuménico, se ha dado importancia la misión de la vida y de la reconciliación desde las experiencias concretas de un mundo que rompe el símbolo del paraíso o de la familia humana, de un Dios Padre que es bueno y que quiere que todos entren a formar parte de esa vida digna y humana en el arquetipo simbólico del paraíso, ¿no? En el que Dios bajaba a pasear con Adán y Eva y como amigos, ¿no? Entonces, desde ahí, el propio Papa Francisco es una idea clave que tiene. Recordad cuando fue a Centroáfrica, que curiosamente inauguró allí el Año de la Misericordia. A mí me gusta saber chinche y siempre lo digo. Digo, ya ni en Roma, ¿dónde vamos a llegar? Ni en San Pedro. Y entonces allí todo su mensaje era de la reconciliación. Misericordia y reconciliación, ¿no? Entonces ese horizonte se abre desde la misión del Hijo, que fue enviado al mundo como mediador entre Dios y los hombres, y que lo que no se sana, lo que no se asume no se puede sanar, citan a los santos padres, ¿no? Y luego de la misión del Espíritu Santo, sobre todo en Pentecostés. No hay que insistir mucho cómo Pentecostés es el momento en que la Iglesia pasa del cenáculo al ágora, a la plaza pública, cuando la Iglesia se siente en medio del mundo, partos, medos, elamitas, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia. Ahí los entendidos dice que sitúa a todas las lenguas y culturas conocidas, y lo va haciendo en círculos concéntricos, los más cercanos a Jerusalén, los de medio y los más lejanos, ¿no? Y todos entendían las maravillas de Dios en su propia lengua. Pentecostés es el reverso de Babel. Si en Babel se produjo la división de los pueblos, la violencia, la guerra, la confusión de lenguas, Pentecostés invita a la Iglesia a salir al mundo para llevar adelante esa tarea de reconciliación en medio de los pueblos de la tierra, ¿no? Y desde ahí pues sitúa la misión de la Iglesia, desde ahí en la importancia que se da en cuanto continuadora, y luego veremos que la sitúa la Iglesia, sobre todo en Redentoris Missio, en el horizonte o al servicio del reino de Dios, ¿no? Y en el número 6 ya pues alude a la actividad misionera en cuanto tal. Muchos habían intentado que se diese una definición, aquí no se da una definición en cuanto tal, sino una descripción, y es curioso cómo para mantener la lógica de misiones entre comillas, permitidmelo, pues el número 6 dice, este deber, dice, es único e idéntico en todas partes y en toda la situación, si bien no se ejerce según las circunstancias. Dice, por consiguiente, las diferencias que en esta actividad de la Iglesia hay que reconocer no provienen de la naturaleza íntima de su misión, es una y única, sino de las condiciones en que tal misión se cumple. Curiosamente, este texto, que a veces se ha olvidado, pues ahora se ha recuperado mucho hace unos años para hablar de la nueva evangelización, esa palabra que nos gustaba a todos, que se puso de moda, y como suele pasar en todo el mundo, pero más en nuestros ambientes eclesiales o al menos clericales, pues lo convertimos en tópico y lo matamos. Y entonces la misión es una y única, la Iglesia es misionera por naturaleza, porque vive del amor frontal del Padre y se manifiesta en continuidad con la misión del Hijo y del Espíritu, y tiene una única misión, pero según las circunstancias. ¿Y a qué circunstancias se refiere? Pues especialmente habla de dos.
las circunstancias en que la Iglesia está implantada o edificada en un lugar y las circunstancias en el del lugar. Circunstancias o ámbitos, por una parte sociológicos, podríamos decir, o sociopolíticos, y por otra parte eclesiales, ¿no? Entonces, desde ahí, siendo única, aquí abre el horizonte a distinguir ya lo que después, en teología de la evangelización, llamamos pues misión a dientes, catecumenado, nueva evangelización y pastoral. No es nuestro cometido, pero desde ahí se puede ir viendo, ¿no? Entonces, desde ahí, cuáles son las causas, etcétera, etcétera. Desde aquí, cuáles son los aspectos más importantes que aparecen en estos números. Pues podemos señalar principalmente la clave de la economía de la salvación como raíz de la naturaleza misionera de la Iglesia. La Iglesia, volviendo a sus orígenes, se sitúa en la historia de la salvación. Una historia de la salvación que de muchas formas y maneras se ha ido comunicando Dios a los hombres y llegada a la plenitud de los tiempos se ha manifestado en Cristo, y la principal manifestación de Cristo es Pascua Pentecostés. Esa historia de amor, esa historia de salvación, es donde se sitúa esta Iglesia de naturaleza misionera, ¿no? Desde ahí, pues, la importancia de la actividad, de la misión del Hijo y del Espíritu, y la actividad misionera de la Iglesia, que es presentada desde una terminología que a veces no se ha explicado bien. Han tenido mucha fuerza las imágenes tan bonitas del Lumen Gentium, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Pero el Concilio Vaticano II, y este decreto lo retoma siguiendo la línea de Lumen Gentium, la Iglesia, sacramento o misterio universal de salvación. Y desde ahí yo creo que se abre el horizonte a una Iglesia que es misionera por naturaleza, y siguiendo esas imágenes que, insisto, a mí me gustan, se sitúa en medio del mundo como sacramento, en cuanto santa y pecadora, pero que su misma realidad, incluso pecadora, debe apuntar a una realidad última, simbólica, mayor, que es el reino de Dios y, en definitiva, el Dios mismo, ¿no? Misterio, una palabra clave hasta para liturgia y Eucaristía, pero en esta línea de sacramentalidad de la Iglesia, pues principalmente el misterio es una expresión que usamos siguiendo a Pablo en la carta a los Efesios, o a los seguidores de Pablo, y también en alguna otra carta, creo que en Colosenses. Pensamos que en la Iglesia, cuando hablamos del misterio, es como las películas de misterio, que no se sabe nada hasta el final. Pues justo podríamos decir que es todo lo contrario. Según San Pablo, y creo que no está equivocado, y que luego los santos padres harán suya hablando de los misterios de la Iglesia, pues el misterio es lo que estaba escondido y en esta historia de la salvación se ha ido manifestando. Lo que acabo de decir, y que se llegó a su plenitud en Cristo y sobre todo con su muerte y resurrección. Y por eso la Iglesia luego se considerará seguidora de los misterios de Jesús en sus obras y palabras, y también en su celebración incluso hasta litúrgica, ¿no? Bien, desde ahí el rol lo sitúa en un dinamismo pascual también, y por eso la Iglesia misionera, podríamos decir con palabras de hoy, que ha de aparecer en su misión como parábola de la Pascua, y desde ahí pues puede tener una valencia mayor. Voy a avanzar porque creo que el tiempo avanza más rápido que mi cabeza y mi lengua, ¿no? Entonces, desde este encuadre, que es fundamental, pasamos al segundo capítulo, que sería lo que aquí el concilio llama la obra misionera, o que en el fondo será el dinamismo y etapas de la acción misionera. Aquí va centrando diversos temas, y en concreto, para mí es el inicio teológico fecundo de lo que después llamaremos evangelización. Gracias a Dios, luego con Evangelii Nuntiandi,
pero a nivel de reflexión se ha ido generando lo que se llama la teología de la evangelización. Yo alguna vez he oído, incluso algún obispo, decir, no, es que eso de evangelización cada uno lo entendéis de una manera. Digo, bueno, sí, pero para centrarnos un poco, si aludimos a lo que dice Adyentes ya, de cómo es la obra misionera, que en el fondo está hablando de la obra evangelizadora, de lo que dijo Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, y luego de Juan Pablo II y del Papa Francisco, pues podemos encontrar unas claves y unos horizontes, ¿no? Aquí en este segundo capítulo, pues se intenta presentar desde lo que se llama la conversión inicial, cómo es el desarrollo de la actividad misionera para que pueda haber algunos, no de forma proselitista, sino desde total libertad, que se sientan interpelados por el Dios cristiano. Tertuliano decía, mirad cómo se aman. ¿Cuál es el camino más elemental? Y creo que en esta habría que volver, no por mimetismo, a los primeros tiempos. A mí me gusta situarme y leer sobre esas cosas, pues no por culturilla simplemente, sino por coger la lógica, ¿no? Y entonces desde ahí el concilio va presentándolo, y no es otra cosa que viendo personas que viven desde la alegría del encuentro con el resucitado, pues su estilo de vida es distinto. Y entonces algunos se sientan interpelados y dicen, ¿y vosotros por qué actuáis así? Cuando surge ese interrogante, ¿vosotros por qué actuáis así?, es lo que técnicamente, y el Adyentes lo describe como la conversión inicial. Entonces, desde ahí, el capítulo Adyentes, pues en primer lugar habla del testimonio cristiano, ¿no? No hace falta, no vamos a dar una charla sobre el testimonio, sino desde ahí este testimonio de la vida y el diálogo. Veis que van apareciendo conceptos y claves nuevas. En segundo lugar, pues habla de la presencia de la caridad. Y entonces aquí, pues no es que insista mucho, pero es lo que os decía antes, que se le acusaba en algunos ambientes de Adyentes de ser poco en clave de liberación, ¿no? Entonces la respuesta dice, no, es que de Adyentes surgió la necesidad de que se elaborase una constitución específica sobre esos temas en Gaudium et Spes, ¿no? Desde ahí, la importancia del diálogo evangelizador. Sabéis que era una palabra casi anatema, lo del diálogo. Recordad lo de los sílabi, para los que no suenan, serán los juramentos que ante la época moderna se hacía jurar y perjurar a los miembros destacados de la Iglesia para que no se mundanizase. En el fondo la Iglesia estaba por encima de la idea de un tocayo mío, Roberto Larmino, Sociedad Perfecta Desigual. Pues Ratzinger, el joven, en el libro El Nuevo Pueblo de Dios, que recoge varios artículos, tiene una expresión bonita siguiendo la carta a los hebreos de cara a los sílabi. Dice, pues menos mal que la Iglesia no siguió ese camino, dice, porque si no se hubiese acabado, se hubiese quedado encerrada en el gueto. Dice, porque los cristianos estamos llamados a salir fuera de Jerusalén. Jerusalén, el templo, Jesús murió fuera de Jerusalén, fuera del templo de lo cultual, dice, y ahí es donde Cristo, el Señor, nos espera, ¿no? Él lo dice mejor, pero es esa idea, la importancia que va adquiriendo el diálogo cuando era anatema, y desde ahí, en segundo lugar, presenta la predicación del Evangelio y la reunión del pueblo de Dios. Habla de la evangelización. En el Vaticano II, evangelización no era un término acuñado, era polisémico, y solía referirse principalmente a lo que hoy llamaríamos misión Adyentes. Luego vendrá Evangelii Nuntiandi y lo aclarará, pero como desde la evangelización, y aquí se hablaba antes de los preámbulos de la fe, como el testimonio, la vida personal, comunitaria, pues son preámbulos para la evangelización. Pues gracias a Dios eso se ha ido superando y es una dimensión
primordial y continua en la tarea evangelizadora y misionera, y desde ahí, desde esta evangelización, pues como surge la conversión, y desde ahí se presenta el catecumenado y la iniciación cristiana. A los que no han conocido experiencialmente a Cristo, por el testimonio y la palabra de los cristianos, de los misioneros, pues se da una ruptura existencial, una apertura, llamémoslo X, un giro, y entonces surge la propuesta de la Iglesia tan antigua y tan nueva, catecumenado e iniciación cristiana. Cardenal Lavillerie, ¿os suena? Sí. Ese fue de París, ¿no? Yo creo. No, de Argel. Pero luego... Era el vasco. Sí. El fundador de los padres. Pero luego en París tuvo mucha importancia, si no estoy equivocado. Bueno, pues este señor estaba de misionero en África, en esto estamos de acuerdo, y en uno de sus pocos viajes de vuelta a París tenía un amigo de historia de la Iglesia. Y Lavillerie estaba dando vueltas qué proceso a ofrecer para que se pase de paganos a cristianos, el catecumenado, la iniciación cristiana. Y se lo preguntó, y en esos tiempos los historiadores de la Iglesia no eran muy dados a... Pues no me suena de nada, ya lo comentaré, ya miraré a ver algo. Y este amigo fue el que le dijo, pues al antaño se ofrecía eso. Y fue cuando él empezó a instaurar el catecumenado. Curiosamente en Francia, antes del concilio, pues en 1950 y tantos, la mayoría de diócesis tenían un secretariado. La importancia del catecumenado, no lo vamos a dar vueltas ahora, pero también que fue un tema que se insertó gracias a la influencia misionera, lo que antes decía, muchos temas fueron desde ahí, ¿no? Y como el diaconado permanente, que parece más adelante, ¿no? Actualmente todo es una pastoral de índole catecumenal, una catequesis de orientación catecumenal, el catecumenado, los neocatecumenales. Si fuese verdad, si nos lo tomásemos un poquito en serio, sabiendo que es difícil, mejor nos iría, pero bla, 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 los eslóganes que digo, ¿no? Entonces, todo ese proceso lleva a que la fe es una propuesta comunitaria, y desde el catecumenado se invita, artículo 3, a la formación de la comunidad cristiana como expresión de la presencia de Dios en el mundo, y por eso, desde ahí, es donde aparece esta importancia. Se habla también incluso de cultivar el espíritu ecuménico, etcétera, etcétera. La importancia de los seglares, dice el texto, de los laicos. Dice, ahora bien, para la plantación de la Iglesia y para el desarrollo de la comunidad son necesarios varios ministerios que, suscitados por vocación divina, ayuden a todo esto, ¿no? Y habla de los sacerdotes, los diáconos, los catequistas y la acción católica. Subrayo la importancia de los ministerios. Los ministerios que ahora con el Papa Francisco se están instituyendo, alguno más, por lo menos 2, pero Evangelii Nuntiandi, el alma pater venía de Brasil, si no estoy equivocado yo, un cardenal franciscano, que siempre le preguntaban, dice, ¿es verdad que usted fue el que hizo el texto de Evangelii Nuntiandi? Nunca dijo que sí. Pero a mí un agustino brasileiro me dijo, dice, pero es que nunca dijo que no. No surgió Evangelii Nuntiandi en el espíritu europeo, evidente. Pero a lo que voy, el tema de ministerios, donde aparece una larga por influencia de las iglesias jóvenes, luego Redemptoris Missio también, ¿no? Entonces, desde ahí la constitución del clero local, otra idea que ya venía arrastrada de anteriormente las encíclicas misioneras del siglo XX, tantas y tan buenas, y luego también la restauración del orden del diaconado como estilo permanente de vida. Los diáconos, sabéis que en los primeros tiempos pues tenían más fuerza que un obispo auxiliar, lo digo para situarnos, ¿no? Pues en el concilio muchos de los obispos pedían que se restaurase, dice, porque siguiendo la expresión de algún santo padre, dice, son nuestra boca, nuestro oído y nuestro corazón. Se instituyó, ¿qué ha pasado? Que a la hora de la verdad
O sea, el instituto donde mayor número de diáconos permanentes hay es en Estados Unidos y en Alemania. Paradojas de la vida, pero así es, ¿no? Y no precisamente para tareas misioneras. Y junto a ello también, pues la importancia de los catequistas, esto no lo quiero subrayar más porque ya lo conocéis. ¿Cuánto tiempo? Ya lo conocéis, os cuento una anécdota por aquello de la misionología narrativa. Al principio de empezar a dar clases yo, cuando ya empecé con misionología, sustituyendo al padre Valdavida, que se jubiló, había un licenciando de Guinea Ecuatorial. Y este licenciando, yo no le conocía todavía, no le había tenido en clase, un día se acercó al despacho que me han asignado y me dijo que quería hacer la tesis sobre el catequista misionero. Y los que me escucháis os podéis reír, como se han reído alguna vez los alumnos. Mi contestación fue, digo, pues qué tema más interesante. Digo, me ayudarás a conocerlo, porque yo solo lo sé de oídas. Y era verdad. Entonces, desde ahí estuvimos haciendo la tesis. En cierto momento le pregunté, digo, ¿por qué tú eres sacerdote? No, perdón, ¿por qué tú has escogido este tema, que no suele serlo? Dice, no, porque yo soy sacerdote, como otros muchos, gracias al catequista de mi comunidad, Guinea Ecuatorial. Cosas de la vida. El día antes de defender la tesina, que la hizo muy bien, la tesis de licenciatura, falleció el catequista en Guinea, ¿no? Entonces, desde ahí, como en Roma se publicó un documento, Catequesis Tradengue de Juan Pablo II, insiste en todo ello. Entonces, desde ahí la importancia que tiene la formación y la promoción de la vida religiosa. Y luego el capítulo tercero es las iglesias particulares. Aquí, desde los principios que se habían asentado en Lumen Gentium, a las puertas del concilio, por una serie de hechos históricos, algún autor oriental, con el sabor que tienen ellos, dicen que durante el primer milenio, la iglesia era auténticamente comunión de iglesias. Pero sin embargo, a partir de ahí, pues se fue derivando por una serie de procesos y fue cogiendo fuerza pues desde el papado, desde Roma, ¿no? Y algún autor escribía a los años previos al concilio oriental, Schmemann, que decía que la Iglesia Católica Romana parecía una gran diócesis gobernada por el Papa. Sin embargo, por lo que comentábamos antes en el diálogo, la importancia de esa vuelta a los orígenes, la importancia de la teología de los pensadores de las iglesias de la Reforma, que empezaron a hablar de las iglesias jóvenes, y el protagonismo que iban adquiriendo estas iglesias en el ámbito de la catolicidad, pues esto se fue asumiendo en Lumen Gentium y sobre todo en Ad Gentes, ¿no? ¿Cuál es el problema? Y ya con eso termino esta exposición. Pues que esto, lo de la formación de las iglesias locales o particulares, iba a ser el último punto de las etapas de la misión, para dejar claro que la misión, más allá de bautizar mucho, de instaurar no sé qué, tiene la necesidad de formar, edificar iglesias con más o menos recursos, con más o menos problemas, pero con la cualificación eclesiológica de iglesia local, presididas por un obispo, reunidas para celebrar la Eucaristía y anunciar el Evangelio, y desde ahí sentirse misioneras en su contexto y más allá, ¿no? Que los padres en todo este proceso de elaboración de las gentes, dice, pues para darlo más importancia, dice, vamos a ponerlo en un capítulo aparte, capítulo tercero. ¿Qué es lo que ha pasado? Que al ponerlo aparte, pues inconscientemente ha aparecido como un elemento distinto del proceso de la obra misionera. Entonces aquí aparecen con la frescura, tanto como protagonistas las iglesias jóvenes, como las iglesias también en su tarea misionera desde estas iglesias de antigua cristiandad, ¿no? Para concluir, pues desde ahí la semilla número 22, que es la palabra de Dios, al germinar en tierra buena regada con el rocío celestial,
absorbe la savia, la transforma y la asimila para dar al fin fruto abundante. El intercambio de riquezas. Estaba hablando de la importancia de la inculturación y cómo, que luego Juan Pablo II en el Laborum Apostoli sobre todo insistirá, cómo cada iglesia tiene que coger lo mejor de la tierra donde es plantada la semilla del Evangelio para edificarse iglesias que aporten su peculiaridad, su carisma, jóvenes, antiguas, cada una poniendo al servicio del bien común el horizonte de una iglesia que permanece misionera en clave escatológica que ya se señalaba en el capítulo 1 de los principios doctrinales.